escuchar ahora parte de lo que dijo el día de ayer la autollamada ministra del Pueblo, Lenia Batres, quien se posicionó a favor de esta iniciativa y que comenzó su participación asegurando que en el Poder Judicial de la Federación hoy las puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. Dijo que en el Poder Judicial es independiente y los ciudadanos no son independientes también de los poderes fácticos. Además, propuso limitar interpretaciones y resoluciones absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado y de emitir también estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Escuchemos parte de su intervención. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. Pues ya escucharon al final de esta intervención de la ministra Lenia Batres, pues recibió varios aplausos y también en contraste pues hubo opiniones que no terminaron todavía de aceptar esta cuestión de la reforma al Poder Judicial y por ejemplo, uno de los temas que más causó como diferencias fue esta cuestión del voto de la elección de ministros por voto. En ese sentido, por ejemplo, el ministro Juan Luis González Alcántara habló que de aprobarse la reforma del Poder Judicial en los términos que está actualmente, es decir, con esa propuesta de elegir a jueces a través del voto, pues no se ofrece una solución a los problemas que aquejan al país, pero sí pone en riesgo el acceso a la justicia independiente e imparcial.
también está, por ejemplo, el pronunciamiento de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Ella pidió que se implemente de manera escalonada esta votación, si es que se llegan a elegir los jueces de esta manera, que sea una votación escalonada. Y también, por ejemplo, el ministro Juan Luis González Alcántara dijo que el voto directo podría ser, pero para decidir la permanencia de jueces, magistrados y ministros, no para reemplazar todos los cargos. Es decir, lo que está planteando es, ya están electas ciertas personas, entonces hay que evaluar qué es lo que han hecho. Es lo que planteó este ministro, Juan Luis González Alcántara, que se revisara el trabajo que han hecho durante los años como jueces y que las personas puedan votar si permanecen o no en el cargo. Ya les adelantábamos que se escucharon ahí varias propuestas interesantes. Otra también que destacó fuera del ministro Javier Lainez Potisek. Él se posicionó en contra de la reforma al Poder Judicial porque dijo que la carrera judicial y los concursos, el esquema por el que se eligen los jueces, los magistrados y los ministros fue implementado hace 30 años y eso pues no ha traído corrupción, impunidad o tráfico de influencias. Destacó entonces que pues este esquema con el que se eligen garantiza pues que están prácticamente las personas más preparadas. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza se mostró a favor de la reforma porque dijo que el mandato popular no se puede negar, pero expuso una propuesta, que las elecciones populares sean sucesivas, ya les decía, para renovar todos los cargos de manera escalonada. Algo que también, antes de que ustedes presentarles este resumen con lo más destacado de las y los ministros, pues me gustaría destacar el llamado que se hizo, el reconocimiento que se hizo a decir que los ministros pues han estado lejanos a las personas. Sí hubo un reconocimiento de eso. Sí dijeron, por ejemplo, que su mensaje no está llegando a la población, que reconocen que el trabajo de la Suprema Corte a lo mejor ha quedado un poco lejano a la población y entonces pues este ejercicio, en la participación al diálogo, que les voy a repetir el nombre, el foro se llamó ¿Qué poder judicial tenemos? ¿Qué poder judicial queremos? Pues bueno, los ministros, las ministras expusieron que es un primer acercamiento a la población para que vean qué es lo que opinan, ¿no?, de este poder judicial. Vamos a escuchar un resumen de lo más destacado de estas ministras y ministros ayer en el foro ¿Qué poder judicial tenemos? Hay un reclamo innegable de justicia, un reclamo de justicia que no encuentra remedio en el modelo actual, y la ciudadanía acudió a las urnas para no votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial. Por ello, es latente la necesidad de las reformas a los poderes judiciales. Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Toda reforma constitucional, por su trascendencia, impone un estudio profundo, la mayor serenidad en su planteamiento, esfuerzo y talento de sus promotores. Debe siempre dar el tiempo necesario. La prisa no es un buen consejero. Su diseño y prueba de eficacia son absolutamente imprescindibles.
No es aceptable ni recomendable, obviamente, tomar riesgo alguno. Pero la carrera judicial no debe desaparecer, sino mejorar para que siga siendo una de las más profesionales de México y donde además existe movilidad social. De por sí son pocos los espacios que permiten movilidad social. Necesitamos preservarlos. Bueno, y escuchamos a los ministros siendo partícipes de este diálogo. También vamos a ver desfilar a varios integrantes del Poder Judicial de la Federación, también al Consejo de la Judicatura Federal, siendo y entablando este diálogo con el Poder Legislativo. ¿Qué fue lo que se dijo de este otro lado? Pues Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, como Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI, reconocieron la necesidad de llevar a cabo una reforma judicial, pero matizaron que debe respetarse la independencia de este poder. En tanto, también el senador Ricardo Monreal, como lo vemos ahí en pantalla, estuvo en estos diálogos junto con el diputado Ignacio Mier Velasco, quienes son coordinadores de Morena en ambas cámaras. Ellos se mostraron dispuestos a escuchar a todas las propuestas y prometieron ser responsables. También cabe destacar en este pedazo que Ricardo Monreal solo estuvo el primer tramo de este diálogo, dio su participación e inmediatamente se fue. Ya también sabemos que estuvo en esta reunión que mantuvieron los gobernadores y varios integrantes de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum. Mier Velasco, por su parte, detalló que hay apertura al diálogo, pero añadió, con toda honestidad y de manera enfática, manifestar cuáles son para ellos los irreductibles que se plantearon, derivado de ese mandato popular, es decir, de la gente que votó y que pidió que haya una reforma al Poder Judicial. En tanto, el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que se van a respetar las posturas de los ministros, pero precisó que se van a tener que llevar a cabo una revolución al Poder Judicial, porque le van a dar al pueblo el poder de elegir a los integrantes de dicho poder, porque sostuvo, así fue, el mandato del pasado 2 de junio. Dijo, es un clamor del pueblo y el pueblo tiene hambre y sed de justicia.